Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos 15. Romanos 15, del 1 al 7. Así que, lo que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé en vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Pues, Señor, queremos pedirte no solamente que tú obres esto en cada una de nuestras vidas, sino que tú sigas enseñándonos, Señor, a ser una comunidad, a ser una iglesia, a ser parte de esa familia por la que tú has entregado tu vida, Señor. Padre, que podamos captar cada vez más tu corazón para que forme parte del nuestro, Señor, y sea el que reine entre nosotros cada día. Señor, quiero pedirte que en estos momentos tu Santo Espíritu también siga guiándonos para que nuestros corazones, Señor, estén receptivos a tu palabra y a lo que tú quieras obrar en cada una de nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 7 de Romanos 15, en una traducción, nueva versión internacional: aceptaos unos a otros, así como Cristo también os aceptó a vosotros para gloria de Dios. La Reina Valera del 60, que hemos leído, dice: recibíos. Siempre he dicho que la Iglesia es uno de los grandes milagros de nuestra era. Uno de los mayores milagros que pueden existir en el mundo y que a veces no somos conscientes ni siquiera de ella de lejos. Basta con que nos invitemos a tomar un café juntos para que veamos lo diferentes que somos. Este fin de semana, ayer, como comentaba, tuvimos una reunión de junta directiva de la UEB y cuando vamos a desayunar, pues siempre pasa lo mismo. Tomó en esta ocasión el pastor Modesto Palop, que algunos de vosotros le conocéis, se levantó y empezó a servirnos, tomando a ver qué íbamos a tomar cada uno, y dijo: a ver, ¿quién quiere un café normal? Claro, yo me volví y le dije: Modesto, explica qué significa un café normal, porque tú has estado en Galicia, estás ahora de pastor en Murcia, y yo he descubierto que café normal no hay en ningún sitio. Así que empezó a preguntarnos a cada uno cómo queríamos el café y salió una lista bastante curiosa. Uno lo pidió en vaso normal. De nuevo, habrá que pensar qué es un vaso normal y qué tamaño es el vaso normal. No es el mismo el vaso normal de aquí que el de Estados Unidos, ¿verdad, Miguel? Allí el vaso normal es nuestro florero. Otro pidió un vaso grande, uno con leche cargado, otro un solo, otro un cortado, otro un manchado, otro un descafeinado de máquina, otro un solo con hielo. Éramos 17, pues no sé si hubo 17 cafés diferentes, pero siempre en alguna cosa así podíamos caer. Y cuando terminamos de servir, le decía a los hermanos, en la iglesia, cuando estábamos en Cádiz, había una cosa que no podíamos hacer juntos como iglesia, y era tomar café. Porque cada uno le gustaba tomar ya no solo un tipo de café, sino en el bar donde se lo servían, justo como era. Así que un saludo a nuestros hermanos queridos de Cádiz. Espero que algún día se pongan de acuerdo y podamos tomar café juntos. Hace 2 semanas estuvimos hablando sobre la necesidad que tenemos de
soportarnos. Y decíamos que teníamos que aprender o seguir aprendiendo a construir relaciones y respondiendo con bondad antes que con violencia, antes con otro tipo de actitud, cuando enfrentamos la oposición. Ese fue el ejemplo que vimos en Jesús. Y como siempre, pues también apuntamos algunos detalles que son importantes y decíamos que eso no estaba reñido con que Jesús se dejara manipular o se dejara abusar por otras personas en sus relaciones, sino que también supo ser firme, ¿verdad? Posiblemente dentro de un par de semanas hablaremos acerca de eso. Pero el tema de hoy está muy relacionado con ese, el ser capaces de aceptarnos, va ligado, va cogido de la mano al hecho de aprender a soportarnos. Y es verdad que como complemento, también en el pasaje a los romanos así se muestra, porque Pablo está hablando a los romanos y les habla acerca de la necesidad de mantener la unidad dentro de la iglesia. Y recordad que la carta a los romanos es una carta tremendamente teológica, pero eminentemente práctica en cuanto a cómo unir la realidad del pueblo judío con el pueblo gentil. Dos grandes realidades y dos grandes diferencias, ¿verdad? Promover la unidad, le dice en el versículo 2 del capítulo 15, tiene que ser una bendición para los demás y soportar las debilidades de los demás, como dice en el versículo 1. Es algo que tenemos que aprender a hacer, siempre teniendo en cuenta que hemos de aceptarnos como Cristo nos aceptó. Ese es, de nuevo, el motivo que Pablo esgrime a la hora de animar a los hermanos a hacerlo. Para que después no se me olvide, esto no significa, como algunas veces hemos hablado, la tiranía de los débiles. Significa que los que somos fuertes tenemos que aprender, y de esto ya estuvimos hablando hace algunos meses, ¿verdad? Aprender a aceptar y aprender a soportar. Y en los puntos que voy a prestar atención no están directamente relacionados con Romanos 15, sino con otra carta en la que Pablo tiene que tratar el mismo tema, pero desde una vertiente diferente. Por eso os invito a que vayáis a la carta a los Efesios, al capítulo 2. Posiblemente en la carta a los Efesios es donde Pablo mejor es capaz de transmitir de una manera sencilla, y apunto a esa palabra, sencilla, pero no profunda, porque los romanos lo hacen de una manera profunda, pero no sencilla. La carta a los romanos es difícil de batallar con ella. Pero a los Efesios, en un contexto diferente, sí que Pablo es capaz, desde mi punto de vista, de complementar esa enseñanza a los romanos de una manera más sencilla. Y lo hace apelando al mismo sentir, el sentir de Cristo. Y cómo Dios ha trabajado en nosotros esa realidad de aceptar a los demás como Cristo también os aceptó. Pablo en esta carta a los romanos explica o nos da luz de cómo tuvo que soportarnos Cristo. En Éfeso encontramos también ese problema de gentiles y judíos. Y eso nos va a ayudar, porque de alguna manera tú y yo estaremos en el grupo de los extranjeros en el contexto de la carta. Tú y yo, no sé si hay alguien aquí judío de nacimiento, pero nosotros no, ¿verdad? Pero el lenguaje de la carta y el contexto de la carta es el de hablar acerca de cómo tú y yo hemos llegado a formar parte del pueblo de Dios y qué es lo que Dios ha tenido que hacer para que eso sea posible. Así que Pablo le está hablando a los efesios también en cuanto a diferencias de nacionalidad, a los extranjeros. Y creo que ese lenguaje nos va a ayudar también a nosotros a entender lo que estamos hablando. Porque Éfeso era una ciudad donde se vivía la diversidad cultural, la diversidad religiosa y la diversidad filosófica. Yo preguntaba, cuando releía las notas, ¿será posible que de ahí también tengamos algo que aprender? No solamente del hecho de ser
gentiles traídos al pueblo de Dios, sino en cuanto a la diversidad cultural, en cuanto a la diversidad religiosa, en cuanto a la diversidad filosófica. Evidentemente no vamos a abusar excesivamente del texto, queremos ir a aquello que nos puede ilustrar y aquello que nos puede ayudar a mantener ese equilibrio y al mismo tiempo a la motivación final que Pablo tiene tanto al escribir a los romanos como al escribir a los efesios. Es que esa motivación es que seamos una iglesia unida, una iglesia con un mismo sentir, una iglesia que busque honrar y glorificar a Dios. Y eso no puede ocurrir a menos que aprendamos ya no solamente a amarnos, a servirnos, a enseñarnos, a perdonarnos, de todos los temas que estamos viendo, sino a no ser capaces siquiera de aceptarnos, aceptar nuestras diferencias y aceptar nuestras particularidades. Me gustaría, como he dicho, que vayamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios y voy a ir leyendo y comentando brevemente el pasaje, comenzando en el versículo 12, donde Pablo ya nos pone en sintonía. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Hay una coma, al menos en mi Biblia, y una aclaración. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el versículo 17 y 18 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos un guiño, la Trinidad de Dios, ¿verdad? Cristo, a través del Espíritu, tenemos entrada al Padre. Hermanos, tanto para nosotros como para los efesios, la diversidad cultural no existiría, la diversidad interracial no existiría, la diversidad de pensamientos no existiría si no hubiera personas que vienen de lejos para estar con nosotros. Soy un ejemplo viviente de eso. Espiritualmente, es verdad que el pueblo gentil estaba alejado del pueblo judío, pero físicamente estaba muy cerca. Eran pueblos totalmente colindantes. Y fijaos cómo Pablo utiliza esa expresión geográfica para ilustrar lo que es el pueblo de Dios. Y le está hablando a gentiles, le está hablando a personas que no pertenecían al pueblo judío, y le está diciendo, vosotros que en otro tiempo no teníais a Cristo, estabais lejos de las promesas y de los pactos de Dios, pero ahora, a través de Cristo, habéis sido hechos cercanos. ¿Cercanos a quién? ¿Al pueblo de Israel? No, cercanos a Cristo y a ese pacto que Él firmó con su pueblo. Israel está presente, evidentemente, como pueblo suyo, pero Pablo está enfatizando el hecho de que la lejanía espiritual pudo llegar a ser una realidad gracias a la obra de Cristo. Una realidad que fue derrumbada por Cristo y de alguna manera fue Cristo quien estuvo atrayendo a los gentiles hacia ese pacto que antes no tenían acceso. Jesucristo obrando por la humanidad, para la humanidad y en la humanidad, haciendo de dos pueblos uno solo. Y fijaos que en cuanto a la diversidad cultural también eso es hecho gracias a Cristo. Hay personas que hemos venido de otros lugares a Zaragoza y no estaríamos aquí hoy si no fuera por Cristo. Porque Cristo es quien nos convoca, Cristo es quien nos reúne. Es por Cristo que estamos aquí. Digo aquí, ahora. Domingo 16, ¿no? 6 de junio. Estamos aquí porque Cristo nos une. No hay otro motivo
que nos haga estar aquí juntos en esta mañana. Así que si Jesucristo no estuviera en nuestras vidas, posiblemente no estaríamos aquí, a menos que viniéramos a aprender de Él, menos que viniéramos a saber quién es Él y qué hace esta iglesia evangélica en Zaragoza los domingos a las 11:30. Es Cristo lo que ha hecho por nosotros y en nosotros, y ese es el fundamento de nuestra unión, y así lo dice Pablo también en este segundo capítulo al principio, en los versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros y de nuevo en Cristo Jesús. Hay una partícula especialmente particular de Pablo en la carta a los Efesios, y es en Cristo. Si hacemos un estudio, no terminamos. Hay un compañero que hizo solamente un trabajo de fin de grado acerca de la partícula en Cristo en Efesios 1, sin entrar en 2, 3, 4, solamente en Efesios 1. Así que si en la carta a los Efesios buscamos en Cristo, vamos a encontrar todas y cada una de esas bendiciones que recibimos de Dios. Así que la diversidad, ya no solamente cultural, sino de cómo somos tú y yo, es algo que podemos disfrutar gracias a lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Pero vamos al versículo 14, continuando en la lectura. Porque Él, Cristo, de nuevo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si Dios quiso derribar las paredes que se levantaban entre el pueblo gentil y el pueblo judío, si Dios quiso derribar los muros que separaban al ser humano por razón de geografía, por razón de pueblo, nosotros también hemos de hacer lo mismo como pueblo de Dios. Y es que las diferencias, hermanos, podemos verlas de dos maneras. Podemos verlas de una manera positiva o podemos verlas de una manera negativa. Incluso podríamos pensar, ¿qué paredes nos separan? ¿Pensáis que hay paredes que pueden separarnos entre nosotros? Yo creo que sí. La mayoría de veces son las formas de hacer las cosas. Pues en mi iglesia, de donde yo venía, pues hacíamos las cosas así. Pues en mi iglesia la rutina era de esta manera. Pues en mi país se celebraba esto o aquella fiesta de esta forma o de la otra. Pues en mi ciudad este día no se hacía esto, sino que se hacía lo otro. Incluso dentro de nuestra realidad podemos pensar, es que antes tal o cual cosa se hacía de manera diferente. Es que nuestro pastor anterior hacía esto o lo otro. Hermanos, una de las tareas más difíciles que tiene que enfrentar una persona que viene de fuera y se une, y esto lo digo para todos los que hayamos venido de fuera y nos unamos, es aprender a leer entre líneas muchas veces el por qué se hacen las cosas de la manera que se hacen. Todo tiene un porqué, todo tiene una intrahistoria, todo tiene un desarrollo histórico a través del cual hemos llegado hasta aquí. Y hablo específicamente como tú y como yo y también como Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza. Hay todo un entorno, todo un porqué, todo un contexto, y eso lleva tiempo conocerlo. Sé que si hace poco tiempo que estás con nosotros, te digo, tómate el tiempo necesario para conocer. Tómate el tiempo necesario para indagar, tómate el tiempo necesario para observar, para preguntar acerca del más mínimo detalle que piensas que puede ser importante para ti. Lo difícil para el que está posiblemente es ver la amenaza o vivir bajo la amenaza de, uy, está viniendo gente y nos van a cambiar. ¿Has pasado por esa sensación? Yo he pasado por ella. No aquí, pero en otro lugar.
Y cuando te sientes que hay cosas que están cambiando, hermanos, tenemos que aprender a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón, a que posiblemente, solamente posiblemente, digo posiblemente, quedado claro, ¿no? Posiblemente. Nuestros horarios, nuestras actividades, el formato de los cultos, el carácter de las personas, el enfoque de los ministerios, cómo aplicamos el gobierno de iglesia en el que creemos, la función pastoral, la forma de vida, el uso de nuestro tiempo, la educación, las normas de conducta, los protocolos, la ropa, el lenguaje, la forma de expresar las cosas, posiblemente también sean válidos para otras personas que vienen de otro lugar, de otro contexto o que son de otra generación. Si nuestro enfoque está continuamente centrado en ver lo diferente del otro como algo negativo, nunca tendremos la gran posibilidad de crecer en amor, en respeto, en comprensión, en capacidad de soportarnos, lo cual va a imposibilitar. Es algo que parece muy obvio, pero es algo que tenemos que recordar. Se hacen las cosas por algo, se dicen las cosas por algo. Los mayores interpretan esto de esta manera por algo. Los jóvenes nos están pinchando para que cambiemos ciertas cosas por algo. Los adolescentes ya mismo estarán pinchando a los jóvenes para que otras cosas cambien. Ese es el gran milagro de la Iglesia. Esa es la gran riqueza de la Iglesia. Tengo un primo que está estudiando en el seminario y ha terminado su tercer curso y el próximo año empezará cuarto. Y hablando con él esta semana, un chascarrillo. Mi familia, a mí me llaman Chico. A mí no me llaman Sergio, me llaman Chico. Cuando he visto a todos mis tíos, le preguntaba a mis padres esta semana, ¿dónde está el Chico? Chico soy yo, nada más que hay uno. Entonces hablaba con él y me decía, Chico, ¿qué puedo hacer de trabajo de fin de grado? Y le he sugerido que trabaje el tema de una iglesia intergeneracional. Una iglesia donde ninguna de las generaciones tome el estandarte de decir nosotros somos los que tenemos que decir cómo se hacen las cosas. Una iglesia que aprenda a ver en los mayores la riqueza y en los niños la riqueza. En los adolescentes, en los jóvenes, en el de dentro y en el de fuera. En el de Zaragoza, en el de Andalucía, en el de Cataluña, en el de Nigeria, en el de Finlandia. Porque si aprendemos eso, estaremos dando en el blanco de lo que significa ser una iglesia. Vivir y actuar como una iglesia. Por el contrario, si hacemos que nuestras diferencias culturales, personales o generacionales sean una barrera, estaremos cerrando la posibilidad de aprender de las experiencias de nuestros hermanos, de considerar todo aquello que el Señor ha hecho bueno en sus vidas, de saber aceptarnos como somos, a pesar de nuestra falta de pelo, a pesar de nuestro sobrepeso, a pesar de nuestra juventud, a pesar de nuestra ingenuidad, a pesar de nuestra madurez espiritual. Cómo Dios ha venido actuando en otros lugares a lo largo de la historia. Hermanos, no estamos solos. Algunos, cuando lleguemos al cielo, le va a dar un infarto y se va a morir otra vez. De darse cuenta que allí hay más gente y que hay gente incluso de las que él pensaba o ella pensaba que no iban a estar allí. No podemos vivir bajo la sombra de la amenaza de que todos tienen que actuar y ser como yo soy. Porque si no, no hay iglesia, si no hay yo en mi casa. Eso es lo que está hablando Pablo en este versículo 14. El Señor abolió las grandes, inmensas diferencias que había, que hacía que un judío, ¿no lo recordáis?, diera la vuelta con tal de no pasar por Samaria. Es como si para ir de Zaragoza a Teruel fueras y dieras la vuelta, fueras hasta Calatayud, dieras la vuelta por Madrid, te metieras por el interior
desde abajo de Valencia subieras hasta Teruel. ¿Alguno lo haría por gusto? No, ¿verdad? Ellos lo hacían no por gusto, sino porque para ellos era un principio, no pasar por Samaria. Inmensísimas diferencias. Y Cristo derrumbó todas y cada una de ellas. ¿Para qué? Versículo 15 y 16, de nuevo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, no mediante otra cosa, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Habéis captado cuál es la palabra que se repite varias veces? Enemistad. ¿Había enemistad entre judíos y gentiles? Acabo de dar un ejemplo. ¿Hay enemistad o rivalidad, prejuicios entre países hoy en día? ¿Os llega algo a través de las noticias? ¿Ha llegado algo? Una que otra, ¿verdad? Están celebrando la Copa América. ¿Hay algún argentino, algún uruguayo aquí? ¿Uruguay y Argentina se llevan bien en la Copa América? Gerardo, por ejemplo. No, ¿verdad? Rotundo. Yo lo sé. Que le gusta el deporte lo sabe. Entre Chile y Perú, Colombia y Venezuela, por otros temas fronterizos, unas veces entre España y Francia, entre Estados Unidos y el resto del mundo, y el resto del mundo contra Estados Unidos. Hermanos, la cruz de Cristo es lo único que hace posible que las enemistades internacionales también se rompan. Qué bendición cuando eres capaz de ir a otro sitio y encontrarte con hermanos y hermanas de todas partes del mundo. El próximo verano se celebra el Congreso de la Alianza Bautista Mundial en Brasil. Y están viendo que van a ir personas de todo el mundo de nuevo. Qué gran fiesta internacional. Pero eso ha sido posible solamente gracias a la cruz de Cristo. Gracias a lo que Jesús ha hecho para romper eso. Cualquier otra cosa, por muy buen fondo que tenga, no lo va a terminar de conseguir. Yo que estudié educación física, los Juegos Olímpicos fueron una creación de Jean-Pierre de Coubertin por unir a las naciones en torno a algo precioso que es el deporte. Me encanta, yo no me pierdo ni una olimpiada. Pero en las olimpiadas también hay piques, ¿verdad? Por la medalla de oro, la de plata, la de bronce, por el diploma olímpico. Igual que pasa en Eurovisión. Por más que te guste la música, siempre acabas enfadado porque Portugal no nos ha dado los 12 puntos. Pues la próxima tampoco. Voy a hacer en change.org una campaña para que no se le dé punto a Naciones Unidas, uno de los grandes logros de la humanidad a lo largo de la historia. ¿Ha resuelto los problemas entre unos y otros? Pues tampoco. Tarde o temprano, hermanos, el aumento de nuestra sensación de rechazo los unos por los otros aparecerá. Por cuestiones, a veces, no tienen nada que ver con el fondo de la iglesia. ¿Recordáis lo que le pasó a Pedro, con Cornelio? Ya lo hemos mencionado alguna vez, ¿verdad? Llegó a su puerta y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ellos ya lo sabían, lo habían experimentado, ese rechazo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine aquí sin replicar. Así que os pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esa causa que querían escuchar acerca de Cristo. El único que era capaz de romper las barreras que ellos habían levantado. El versículo 19 dice algo interesante también. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ni extranjeros, advenedizos significa extraño. Y es interesante porque en la iglesia también podemos pasar
por ser eternos extranjeros o eternos extraños. Por eso el lema que estamos trabajando este año, el de Creciendo en Familia para que te unas, va en esa línea. ¿Por qué? Porque no entendemos la iglesia como una institución, un lugar donde venimos, nos sentamos, recibimos y nos manchamos a casa, que nos quedamos tal y cual hemos venido, sino que entendemos que somos ese pueblo que conoce a su Dios, que se esforzará y actuará, ¿para qué? Para ser las manos, los ojos y las piernas de Dios. Que somos un pueblo, una comunidad o una familia de la que queremos formar parte de manera activa. Y es ahí, hermanos, donde experimentamos y podemos comprender lo que significa la fe, la gracia, el amor, la paciencia, la inclusión y la aceptación de los demás. Algo que viene caracterizando cada vez más esta iglesia, la nuestra, las personas que estáis viniendo de otros países. ¿Podéis levantar la mano los que no sois de España? No os dé miedo, que nos alegramos de que estéis. No voy a decir la mitad, pero casi. Yo he pasado por estar fuera de mi país. Cuando estás fuera, las cosas se ven diferentes. Nosotros ni siquiera teníamos móviles, todavía no existían, pero solamente para las grandes fortunas. Y que cuando se te estropeaba el coche, decía, ¿y ahora quién llamo? No puedo llamar a mi padre, no puedo llamar a mi suegro, no puedo llamar a nadie. ¿Quién me echa una mano? ¿A dónde llamo? ¿A qué taller? ¿Dónde encuentro el número de teléfono de un taller? En las cabinas telefónicas, para los que no sepáis, eso es lo que es un teléfono que le echabas dinero y te permitía llamar. No había un listín allí para decir dónde hay un taller, dónde hay... ¿A quién acudes? Tienes un problema, te pones enfermo, ¿a quién llamas? ¿A qué hora? Cosas tan aparentemente sutiles y tontas como esa. Cuando estás fuera de tu país se te hace una situación que parece que es un mundo, que no sabes cómo hacerlo. Y creo que lo mejor que podemos ofrecer para aquellos que vienen de fuera es que no siendo de aquí se sientan como en casa. Que se sientan en esa seguridad de saber a quién acudir, a quién llamar, a quién poder pedir un consejo, a quién poder decirle, oye, ¿dónde llevas el coche a arreglar? Porque no tengo ni idea. Cuestiones tan pequeñas como esa, hermanos, marcan la diferencia de ser una iglesia familiar, ser una iglesia institucional. Y yo creo que estamos andando en el buen camino, lo digo de verdad. Que somos una iglesia inclusiva, somos una iglesia que nos preocupamos, pero tenemos que seguir avanzando en eso. Es duro, hermanos, ser un eterno extraño o un eterno extranjero. Qué alegría cuando alguien viene de fuera y se integra y forma parte de nuestras vidas y empieza a desarrollar su vida espiritual. Ya no digo como si fuera en su otra iglesia de la que viene, la que echa de menos, de su seguridad, sino decir, me encuentro parte y soy parte de esta iglesia. El Señor me ha dado esta familia en la cual crecer y de la cual también aportar para ser parte. De nuevo, fijaos que Pablo ha usado el término lejos, fuera, para decir, vosotros ya no estáis lejos y no venís de fuera, estáis cercanos, parte de la familia, ya no sois extraños, formáis parte del ADN, la familia de Dios. Y termina los versículos 20 al 22, diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quizás es la lección más difícil de aprender para una iglesia, porque nuestra sociedad está pidiendo, promoviendo y necesitando cambios. Cambios profundos. España no es la misma que hace 30 años, ni hace 20, ni hace 10, incluso me atrevo a decir que ni hace 5 años. Hay cosas que están cambiando,
a una velocidad vertiginosa y que corremos el tremendo peligro de no ser capaces de leer entre líneas y de saber adaptarnos al tiempo en el que vivimos. Por eso la Iglesia tiene que seguir creciendo, edificándose, que es lo que habla Pablo. Pero hermanos, para hacer eso tenemos que seguir matizando y cambiando, adaptando nuestras formas con la guía del Espíritu Santo, de forma que seamos ese aire fresco que nuestra ciudad necesita. Y ahora ya empezamos a necesitar aire fresco, ¿verdad? Ahora echamos de menos un poco de cierto fresquito. Pero eso es lo que nuestra ciudad necesita, eso es lo que España necesita. Aire fresco, pero aire fresco que no venga de nosotros, sino que venga del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque Pablo a los romanos le dijo en Romanos 12, versículos 1 y 2, que tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y eso, hermanos, duele. Cambiar nuestra mente es lo que más nos cuesta. Estar dispuestos a decir, vale, estamos pulpo como animal de compañía y ya veremos por dónde sale la cosa, pero lo acepto con agrado y vamos hacia adelante. Eso nos cuesta todo. Y nos cuesta que nos cambien el pasillo del supermercado. Cosa. ¿No ha pasado esta semana? La semana pasada. Pero si aquí estaba el jabón. ¿Dónde lo han puesto? No, el jabón ya ahora está en la otra punta del supermercado. Siempre cambiándolo todo. Imaginaos los cambios estructurales que nuestra Iglesia necesita para ser relevante. Y ahora, en Zaragoza y en España, en el año 2019. Estamos orando, hermanos, fervientemente, me atrevo a decir, para que la casa se llene de la gloria de Dios, pero también se llene de personas. Y espero que sigamos orando, pero que nuestra oración incluyamos algo. Señor, no que la llenes con personas que sean como yo y que me agraden a mí, sino personas que necesitan tu gracia en sus vidas y que sean transformadas. Porque entonces nuestra iglesia se va a llenar de personas, pero personas heridas, dañadas, a las cuales hay que sanar. Para las cuales hay que ser esos ojos de Dios y esas manos de Dios, para ser ese pueblo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y vamos a estar en la puerta observándonos y diciendo, a ver si esta persona nueva que ha venido, si se viste como yo y habla como yo, entonces estamos perdidos. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser la esperanza que este mundo y que las personas de Zaragoza necesitan. Que la iglesia se llene conforme al gusto de Dios, que es radicalmente opuesto al nuestro. Porque Samuel, el libro de Samuel, él mismo tuvo que escuchar las palabras de Dios, ¿recordáis? Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante suya, pero el Señor mira lo profundo. Eso requiere de nuestro fundamento y que nuestro fundamento esté sentado en ¿quién? Cristo, en su enseñanza. Que nuestra fe sea inamovible, dice Pablo. Que nuestro fundamento esté seguro en quién hemos creído. Y ahí es donde a menudo tenemos el gran problema. Y esa es la primera gran pregunta que tienes que hacerte tú y que me tengo que hacer yo en esta mañana. ¿Está mi fundamento puesto en Cristo? ¿O está puesto en otras cosas? Porque si tu fundamento está puesto en Cristo, entonces le estás abriendo la posibilidad que Cristo te enseñe cómo tienes que actuar. Como Cristo nos enseñe a cambiarnos, a actualizarnos, formatearnos si queréis. Pero que sea Cristo quien nos diga en qué tenemos que hacerlo para llegar como una extensión de su corazón a las personas que lo necesitan. El gran reto, hermanos, de la Iglesia es un reto del que todos hemos de ser parte. Y lo dice al final, juntos, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, la Iglesia no son formas. La Iglesia no es lo que hacemos aquí solamente. La Iglesia no es la estructura del culto, la Iglesia no es la estructura de las actividades, la Iglesia no es que nos reunamos en martes
Que cambiamos el culto del miércoles al jueves. Eso no es la iglesia, eso es el medio a través del cual la iglesia se articula para alcanzar los corazones de los de fuera y de los de dentro, de los que ya están viviendo la esperanza en Cristo y de los que la necesitan. Así que no te confundas. Si nuestra identidad está firme en Cristo, seremos capaces de identificar qué tenemos que cambiar sin comprometer el mensaje de Cristo. ¿Qué tenemos que cambiar sin comprometer ni un punto ni una coma lo que Dios nos manda que hagamos aquí y ahora? Lo demás son formas. Estará bien también que las adaptemos, pero también sin comprometer el gran mensaje de Dios, que no es solamente alcanzar a los demás, es cuidarnos los unos a los otros en amor, para que la unidad de la iglesia sea lo que impacte la vida de los demás. Un dicho que lo que no te mata, ¿qué hace contigo? Te hace más fuerte, ¿verdad? Lo que no te mata, te hace más fuerte. Pues hermanos, la diversidad en la iglesia tiene que ayudarnos a hacernos más fuertes, porque la diversidad no nos va a matar, menos que nosotros queramos matarnos por eso. Tenemos que hacer de la diversidad un arma en contra del enemigo. Tenemos que hacer de eso algo fuerte de nuestra iglesia. Que seamos capaces de ser esa comunidad intergeneracional, esa comunidad internacional, esa comunidad que da igual quién entre por la puerta. Nuestro objetivo no está mirarnos los unos a los otros para ver nuestras diferencias. Las diferencias reales están en otro sitio, es en los corazones de las personas que no tienen al Señor. Así que, hermanos, me gustaría que pudiéramos orar en este momento.